El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo sé que la mayoría se quedó pensando en la viuda, pobrecita. Qué problema tan tremendo, ¿no? Bendito sea Dios que allá no hay problema. Hoy la palabra de Dios nos lleva precisamente a que confrontemos una realidad que tarde que temprano tenemos que confrontarla. Estamos en el mundo y en el mundo hay un sinnúmero de mentalidades, es decir, de orientaciones, de concepciones, preconcepciones, ideales, ideologías, formas de pensar, formas de creer, formas de sentir, formas de obrar, formas diversas formas con las cuales el ser humano, dentro de las diferentes corrientes de pensamiento, de las diferentes formas de concebir la vida, el ser humano, de concebir todas las realidades humanas y darles un valor o un significado, en esa amalgama gigantesca, imagínense, y a lo cual se le llama cultura humana. Frente a todas esas realidades, nosotros tenemos que tomar opciones y tenemos que tomar posiciones. Y no podemos andar navegando en diferentes aguas, ni podemos andar coqueteándole a diferentes ideologías. No podemos andar, entonces,
asumiendo diferentes criterios y diferentes formas. Y esto no quiere decir que tengamos miedo de asumir la evolución del pensamiento, ni de la mente, ni de las ideas, ni tener apertura al conocimiento, ni nada de esto. Simplemente que el ser humano, todos y cada uno de nosotros, sí debe dentro de su proceso de crecimiento, de formación, de conocimiento, sí debe ir haciendo un discernimiento, una valoración profunda, justa, equilibrada, clara, para poder saber responder a sí mismo y a la forma en la que quiere vivir y cómo quiere vivir y de la manera en que quiere proyectarse. Pero yo tengo que ir haciendo un juicio de valor sobre todo lo que me llega. Yo no puedo recibirlo todo indiscriminadamente y entonces ahora vivamos así porque así lo dicen. No, lo mejor es así porque así es que... No, la otra forma, mejor esto. Entonces ahora cada quien tiene sus criterios. Si viene una cosa, viene la otra. Que no, que ser mujer no es bueno, que sea otra cosa. Que ser hombre no es bueno tampoco, que sea otra cosa. Que la sexualidad no es buena así, sino de esta manera. Que la forma de pensar, de vivir, de obrar, de... Oiga, Dios mío, y entonces usted... Tanto que llega uno a preguntarle a otro, ¿cómo se define usted? Es una cosa supremamente complicada. Y por eso, y a la luz de eso, y de toda esa avalancha, y de todo ese... Porque es una avalancha, créanme. Toda la producción de pensamiento que existe a nivel histórico y a nivel del mundo es cantidades. Por eso hay gente que tiene la opción de ir a muchas tendencias. ¿Sabe qué es lo malo? Cuando hay gente que no se decide por nada. No se define en la vida. Y tiene una mezcolanza, una mezcla. A eso se le llama sincretismo. Mezclan cantidades de ideas, todas, y todas le funcionan. Entonces, temas psicológicos, temas antropológicos, temas cosmológicos, temas astrológicos, temas esotéricos, temas psicologistas, y todo lo revuelven y forman su forma de pensar. Y uno se sienta a hablar con una persona de estas y uno dice, Dios mío, ¿en qué cree? Es que a mí me gusta todo, padre. Yo soy de mente abierta, no. Cuando uno no está ubicado, cuando uno no tiene un criterio claro, cuando uno no tiene conceptos claros, lastimosamente uno no puede decir que puede relacionarte con otro tipo de conceptos para establecer un diálogo, porque es que usted no tiene una verdad de la cual parte. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es la verdad suya? El Papa, bendito sea Dios, nos fue bien en la peregrinación. Muchas gracias por haber orado por todos nosotros. Hermosa peregrinación, bellísima por todo lo que sucedió. Pónganse de pie los que fueron conmigo. Pónganse de pie un momentito, pónganse de pie que los vean. Vea, ellos son peregrinos. Siéntense, gracias por haber ido. Hablando de este tema y hablando de la incidencia que tiene la cultura y que tiene la mentalidad sobre los seres humanos y sobre la forma de relacionarse con los seres humanos, de orientar la vida y la existencia humana y de asumir al ser humano, estuvimos en un lugar que creo yo que es uno de los libros que hay que leer en la vida. En este momento histórico en el que estamos viviendo, creo que ese es un libro que hay que saberlo vivir, pero desde la vida. Y es el libro de la historia de los polacos, de Polonia. Es absolutamente desgarrador, por decirlo de alguna manera, absolutamente confrontante. El ver toda la historia de esta nación y todo el dolor que los afectó, todas las pruebas, todo el sufrimiento, toda la negación, todo el rechazo, tanto, nos contaba uno de los guías de los que nos iba guiando, nos decía,
Hubo una época en 1840 y pico más o menos en adelante en que a Polonia fue incluso borrada del mapa, de la cartografía mundial, desapareció como nación. Le negaron el derecho a existir como pueblo, igual como le pasó a los judíos en su momento también, pero también le pasó a los polacos. Y luego fue víctima de todas estas ideologías totalitaristas, de regímenes locos que fueron minando absolutamente todos sus valores, sus principios, sus creencias. Un pueblo al que se le negó tener derecho de existir. Un pueblo al que se le negó el derecho a hablar su lengua. No podían hablar su lengua. De hecho, en el tiempo del régimen del socialismo, todo el que hablara en polaco se le enviaba a Siberia, a los campos de concentración, por decirlo de alguna manera. Pero aparte de todo eso, llegó la locura nazi y atacó frontalmente la vida humana. Varsovia nomás, un país de aproximadamente 2 millones de judíos, prácticamente Varsovia fue aniquilada en un 95% y destruida totalmente. Cracovia fue destruida, pero no alcanzaron tanto. Fue en un porcentaje mucho menor. Pero de la misma manera fue un pueblo absolutamente rinconado. La primera persecución y los primeros perseguidos fueron aproximadamente 790 polacos que fueron considerados una amenaza porque eran los intelectuales, porque eran los pensadores, porque eran los líderes y fueron los primeros que atacaron. Y así sucesivamente tuvieron que ver las cosas más horrorosas. Una de las guías nos decía con dolor, haciéndonos el recorrido de Varsovia, nos decía con dolor, ¿ustedes saben lo que es que en un día maten 40,000 personas? En un solo día. En un solo día. O sea, eso no cabe en la cabeza. Yo hasta me acerqué y le dije, ¿eso es cierto? Es que eso es cierto, eso es real. 40,000 personas. Con dolor verlos señalar los sitios del oprobio, el gueto precisamente de los judíos, verlos señalar todas las situaciones de dolor y de oprobio. Ahora, ¿cómo puede quedar un pueblo frente a una cultura avasallante? Una cultura, porque es una mentalidad, una cultura de la muerte, una cultura del desprecio, una cultura del rechazo del ser humano, que arrincona, que mata, que no permite la posibilidad de existir. ¿Cómo sobrevivir en medio de tanto dolor? ¿Qué puede salir de ahí? Y yo de las cosas que más analizaba era precisamente la actitud de las personas, porque un pueblo que ha pasado por tanto dolor tiene que ser un pueblo muy agresivo, muy fuerte. Y sin embargo, la señora nos decía todo, si de pronto hay alguien que no es amable con ustedes o algo, compréndanlo. Son personas que todavía tienen como los efectos del miedo, el trauma, el dolor. Pero créanme, yo no sé cuál fue la experiencia de los demás, pero créanme que eso fue lo menos que yo sentí. ¿Por qué? Porque en medio de toda esa valoración sociológica que ella nos hizo, había algo que subyacía como un testimonio impresionante, conmovedor, desgarrador, en todos y cada uno de los sitios donde fuimos. ¿Qué era? De una manera confrontante, de una manera, básicamente, la fe de un pueblo. Un pueblo, podríamos decir, encendido. Iglesia a la que íbamos, iglesia que estaba llena de gente. Fuimos, una de las noches que llegamos, era una noche muy fría, estábamos bajo cero, 2, 3 grados bajo cero. ¿Y quién va a ir un día festivo? Era el día de todos los fieles difuntos. ¿Quién va a ir un día festivo
regularmente a esas horas con ese frío tan terrible y entramos al santuario de Schoenstatt, precisamente donde está la Virgen Morena, que entendida que fue hecha por San Lucas en sus orígenes. Esa es la tradición que ellos tienen, que es la primera imagen que San Lucas, sí, que existe de la Virgen María y que fue hecha por San Lucas. Y al entrar en ese lugar, una iglesia hermosísima, uno hubiera podido suponer como toda Europa. Tú entras a Europa y te encuentras con unos monumentos hermosísimos, pero vacíos, fríos. Cuando tú entras a ese sitio, la iglesia repleta, llena de esposos con sus esposas, con sus niños, los niños rezando alrededor de la Virgen, así. Hay una canal que pasa por detrás de la imagen de la Virgen y sale así, y comienza más o menos a la mitad de allá de la iglesia. Y los niños y los papás, muchos, se vienen de rodillas y hacen todo el recorrido de rodillas por detrás. Y ver a los niños arrodilladitos, ni un solo celular. Y en nuestras culturas lo primero que echen cuando van para misa, eche la tableta para que se entretenga el muchachito. Ellas estaban aterradas, algunas de ellas, porque había una niña que estaba como molestando a su papá y pidiéndole algo, y a ella le llamó la atención que la niña pidiéndole algo, y el papá sacó una monedita, se la dio, y la niña se fue, prendió una velita, la echó, y fue y se arrodilló y se puso a rezar. En medio de tanto dolor, tanto fervor, cuánto amor a Dios, cuánta devoción, cuánta fe. Y ahí es donde uno puede ver el fenómeno tan grande que pasó con San Juan Pablo II. Un hombre que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todo, un huérfano, un hombre huérfano, un hombre que perdió. Estuvimos en el lugar donde nació y donde fue bautizado, en Wadowice, ahí donde fue bautizado y donde estuvo, y desde donde miraba constantemente, vivía enseguida de la iglesia. Y el detalle hermoso de ese muchacho, él asumió la humanidad como su familia, asumió al ser humano como su familia. El Papa Juan Pablo II aprendió a amar al ser humano en medio del desprecio del ser humano. Porque ¿qué vio en su infancia? Desprecio por el ser humano. ¿Y qué se suscitó en su corazón? Amor por el ser humano. Tanto que todas las encíclicas de él, todos los documentos de él, todas las cartas de él, luchan por proteger al ser humano, por salvaguardar al ser humano. Los rusos no se dieron cuenta de el hombre, el monstruo que se les estaba formando silenciosamente en este hombre, porque era un monstruo, en todos los sentidos, en la fuerza de la verdad, pero un hombre centrado en una verdad sin fantasías, la verdad del hombre. Créanme, esto fue de las primeras propuestas que el Papa Juan Pablo II hizo en Puebla, México, cuando se reunió en la conferencia episcopal con todos los obispos. Era la tercera conferencia episcopal. Y la primera propuesta que hizo ahí fue: tenemos que aclarar la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre la vida. Hablemos sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque no podemos vivir de fantasías, no podemos vivir de mentiras, de una falsa cultura, de una falsa mentalidad. ¿Dónde se depura una cultura para que sea buena? En el concepto que tenemos de persona, en el concepto que tenemos del ser humano. Porque esto es esencial. Lo que usted piensa del hombre, lo que usted piensa del ser humano, en toda su variedad, su heterogeneidad, lo que usted piensa, asume del ser humano, lo que usted asume del otro, eso es definitivo. Si usted tiene un mal concepto del ser humano, usted va a agredir a ese ser humano. Usted va a dañar a ese ser humano. Va a negarle los derechos del ser humano. Va a negar la vida de ese ser humano. Usted mismo va a crear dinámicas, formas para violentar a ese ser humano, para agredir a ese ser humano, para maltratar a ese ser humano. El Papa Juan Pablo II
una de las cosas que tuvo más clara es, tenemos que salir de la mentira que hace que el ser humano, en las manos nuestras y en esta mentalidad, esté constantemente amenazado. La amenaza contra el ser humano. Hay que liberar a ese ser humano, salvar al ser humano, rescatar a ese ser humano, niño, joven, mujer, adulto, blanco, negro, de cualquier cultura, de cualquier raíz, de cualquier forma de pensar, de obrar, de sentir, porque todos los seres humanos son un único ser, hijos de Dios, amados por Dios, y con todo el respeto y con toda la capacidad de ser respetados, amados y dignificados. Y por eso fue el Papa Juan Pablo II a todos los pueblos, a todas las culturas. Salió de ese pueblo, fraguado en el dolor, fraguado en la negación, para ir al mundo a decirle al mundo, no tengan miedo de afirmar su verdad, de ser lo que deben ser, de rescatar sus valores. Escuchen, por algo. Oiga, uno da la vida por algo. Cuando uno cree en algo, uno da la vida por algo. En este momento en que estamos viendo tantos desórdenes en los países latinoamericanos y que estamos viendo tantas cosas, ustedes ven que hay gente que está protestando contra todo, destruyen todo lo que suena a institución, todo lo que suena a verdad, todo lo que suena a tradición, todo lo que suene, lo importante es el caos, lo importante es eso, generar ese caos para que ahí, qué bueno pueden hacer de ahí. Y son las raíces de lo que se siembra en la familia, de lo que se está sembrando en cada hogar. Ay, padre, que es que esos muchachos, ¿verdad? Muchachas, ¿verdad? ¿Usted no fue rebelde cuando chiquito? Dígame, ¿lo fue o no lo fue? ¿Pensó diferente a su papá usted o no? ¿Sí o no? ¿Peleó con su papá y su mamá y les dijo que eran retrógrados, sí o no? Ahora usted es el retrógrado, usted es la retrógrada, usted. Entonces entiéndame, si nos vamos a ese ritmo, va a llegar un momento en que nosotros vamos a terminar cayendo en lo que la primera lectura nos dice. Una sociedad y una cultura que nos propone apostatar de nuestra verdad y adorar sus ídolos. ¿Qué se necesita? Gente heroica como los hijos de los macabeos, los 7 hijos de la madre macabea que los educó. No la fantasía del evangelio. El evangelio, los saduceos están presentando es una fantasía tonta, una mentalidad existencialista pagana, no más. Sino esta mentalidad, 7 hijos obligados a renunciar a sus verdades, que dijeron, prefiero perder la vida, prefiero perder lo que tenga que perder antes que perder mi ideal, mi valor, mi verdad, lo que creo. En este sentido, queridos hermanos, hay que rescatar aquellos valores que nos dan la vida. Y hay que redescubrirlos y hay que saberlos vivir y que sean claros en nuestra vida. Que la verdad en mi hogar sea verdad, no mentira. ¿Cuál es el peor enemigo de los valores fundamentales de la vida? Yo mismo. ¿Cuándo? Cuando no los vivo, cuando los vivo mal, cuando no doy testimonio, cuando yo anulo eso que llamo verdad, yo lo anulo con mi mentira. Cuando vivo mal lo que digo que creo. Si tú eres esposo, sé un esposo fiel. Y tus hijos creerán en el matrimonio. Si eres esposa, igual. Es decir, cada uno de nosotros, para que los valores, los principios fundamentales que nos dan vida tengan fuerza, hay que vivirlos. Si no, tristemente, terminaremos viviendo una mentira. La verdad, hoy día también se necesitan líderes, héroes, en nuestras sociedades y en nuestras culturas tan avasalladas por tantas falsedades, de personas que tengan convicciones serias, convicciones sinceras, sensatas y verdaderas, que puedan incluso transmitir a otro y que le hagan bien al otro. Es decir, que no nieguen la verdad del otro, porque yo no puedo ir por el mundo proclamando una verdad que solo es para mí. Si la verdad es verdad, lo es para todos. Amén.